¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy vamos a tener una oportunidad muy valiosa porque vamos a ver una enseñanza directa del Señor Jesucristo. Vamos a introducirnos un poco en el libro de Mateo y vamos a tratar de entender lo que el Señor nos muestra a través de un párrafo que precisamente nos enseña la historia de los endemoniados gadarenos. Y lo encontramos precisamente en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 31. Y la palabra de Dios dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por la vida del Señor Jesucristo. Gracias porque el tiempo en que Él vivió entre nosotros nos dejó un enorme legado, un enorme cúmulo de enseñanzas que ahora son tan provechosas para nosotros. Gracias Dios porque dejaste el modelo de Cristo Jesús como la figura que nosotros debemos aspirar ser. Gracias por ese modelo. Gracias por esa enseñanza, Dios. Gracias también te damos por la salvación que has provisto a través precisamente de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por eso. Oramos hoy con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando la Biblia nos enseña precisamente lo que estos endemoniados gadarenos hacían, hace énfasis en varios detalles que hoy nosotros debemos de entender con claridad para comprender algunos aspectos que se nos escapan. Son aspectos prácticamente del diario vivir en un aspecto que no es muy frecuente, pero es algo en aquel momento que podríamos determinar más corriente que extraño. En el verso 28 dice la escritura, estoy en Mateo 8 y estoy tratando de dar un poco de contexto. Cuando llegó a la otra orilla, o sea, venía el Señor de dar un viaje precisamente en barco. Si usted recuerda, es donde la tempestad hace estragos y el Señor muestra que la verdadera paz está con él y que aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando llegó a la otra orilla, dice, a la tierra de los Gadarenos. ¿Cuál es la tierra de los Gadarenos? Bueno, vamos a retroceder bastante en la historia y vamos a llegar al momento en que los hijos de Jacob constituyen las tribus, las 12 tribus. Hay una de ellas que es la tribu de Gad, G-A-D. La tribu de Gad, entonces, es el territorio que ahora es conocido como Gadara. Y el gentilicio o patronímico para ellos es Gadareno. Entonces la tierra de la que estamos hablando es donde están los descendientes de Gad. Cuando dice, en esa tierra vinieron a su encuentro, o sea, si el Señor va hacia allá, vienen los endemoniados a su encuentro. ¿Quiénes? 2 endemoniados, dice, que salían de los sepulcros. O sea, el cementerio de esa comunidad era el lugar donde ellos se escondían. Eran endemoniados que estaban en cuerpos humanos. No menciona a los humanos, pero sabemos que en este mundo de este tipo de cosas, las posesiones solo se dan precisamente en cuerpos. Entonces vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, y dice, feroces en gran manera. Cuando la Biblia señala que eran feroces en gran manera, es que no había manera de tratar con ellos. Eran como esos animales muy bravos, feroces en gran manera. Tanto
que nadie podía pasar por aquel camino. Cuando dice que nadie podía pasar, era literal, porque eran sumamente feroces y hostigaban a todo aquel que pretendía circular por ese camino. Entonces dice la Escritura en el verso 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ponga atención usted a esas dos preguntas. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Quiénes son los que hablaron? Los endemoniados. Óigame, están haciendo un reconocimiento de que ese que viene ahí es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué me llama la atención esta afirmación? Porque el pueblo de Israel, a quienes precisamente vino el Señor, no le reconocieron. No vieron en él al Salvador del mundo. Pero estos endemoniados que sí saben, que sí entienden, lo ven como Jesús, Hijo de Dios. Y le pregunta, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea que sí va a haber un tiempo de tormento para los demonios, pero según ellos no era todavía. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. O sea, así como las ovejas comen, así como el ganado de otra índole come, también los cerdos estaban allá, era un grupo. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Quiero hacer brevemente unas observaciones. En primer lugar, los demonios reconocen la grandeza de Jesús. Observe ese detalle. Segundo lugar, reconocen que habrá un tiempo futuro de tormento. Tercer lugar, saben a ciencia cierta que es Hijo de Dios. Cuarto lugar, necesitan un cuerpo físico para morar. Quinto lugar, testificaron, pero de una manera equivocada. Y 6, el resultado fue, rechazaron a Jesús. Observe usted entonces qué panorama. Cuando llevamos un mensaje equivocado, cuando llevamos entonces una enseñanza con una aplicación que no es la correcta, corremos el riesgo, en vez de traer, alejar. Y ese fue el caso acá. Si dice el verso 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos, porque se dieron cuenta que expulsando demonios habían muerto una gran cantidad de cerdos, y los cerdos tenían dueños, y los dueños estaban ahí precisamente, en esa tierra de Gadara. Que no sea esa la situación nuestra hoy, que nuestra confianza siga estando en Jesús, reconocerlo nosotros como el Hijo de Dios, como el instrumento utilizado por Dios para la salvación de nuestras vidas, y que ese sea el mensaje único que llevemos a los demás, no la vida nuestra, sino la vida del Señor Jesucristo para salvación. Y nuestro testimonio de que Él nos ha cambiado, nos ha transformado, pero que la mirada esté puesta siempre precisamente en el autor y en el consumador de la fe. Vamos a orar. Dios, gracias por este momento, por esta enseñanza. Gracias por que tú nos permites entender algunos aspectos que solamente son de tu dominio exclusivo, pero lo comunicas a nosotros para que podamos discernirlo, para que podamos adquirir sabiduría. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.